Y es que sus mezquitas, toda su obra, empezando por la Alhambra y tal, son edificios secos, bien construidos, magníficos, potentes, se colocan en el paisaje con una gran rotundidad. Y en cambio, la luz, la alegría, el lujo está en el interior. Y eso es una cosa bastante bonita, ¿no? Es cuando entras en el interior cuando descubres toda la sofisticación espacial y de luz y sensorial, ¿no? Y entonces en el hotel hicimos eso, 2 muros de hormigón clavados allí en un lugar que no era ni campo de ciudad, en la entrada de Barcelona por la diagonal, que producen un enorme salto de escala, no sabes qué medida tiene aquello, y detrás hay un hotel de lujo. Entonces, claro, la posibilidad de construir ese espacio a través de esos 2 muros, y un espacio que tú te mueves y él se mueve, ¿no? Que es cinético. ¿Por qué? Porque consistió en ir resbalando, es la misma poligonal, pero que va moviéndose a partir de unos puntos con unas pequeñas reglas geométricas muy elementales, son unos arcos de parábola, y a partir de aquí nunca hay 2 puntos en la misma vertical, con lo cual siempre la mirada es un edificio que puedes ir muchas veces y siempre es cambiante. Ese hall con esa gran vidriera es luz de norte, que nunca penetra el sol, pero sin embargo unas fisuras en la cubierta que esa luz más cálida, más sur, que alegra la luz de norte, ¿no? Estamos ahora, por ejemplo, acabando un pequeño edificio. Lo he traído, no es muy de lo más representativo, pero también algo de ese proceso es un grupo de empresas que tienen pues, cubiertas vegetales y reciclan elementos y tal. Se llama ZAR, el grupo, y nosotros les hemos hecho su pequeña sede y oficinas ahí en un paisaje, ¿no? Luego el edificio por dentro, pues bueno, la geometría vuelve otra vez a ayudarnos a establecer unas reglas y unas leyes. También, por ejemplo, no diría todo el proyecto, porque la estación de Zaragoza es una estación de esa nueva generación, funciona casi como un aeropuerto, con vestíbulo de llegadas y de salidas, tiene un transfer que permite acceder a la alta velocidad en casi menos de un minuto, vengas en otro tren de cercanías, vengas en autobús, un autocar o coche público-privado, y mediante ese transfer mecanismo que está bajo las vías, pues permite acceder a la alta velocidad, porque de qué sirve poner 1 hora y cuarto Zaragoza de Barcelona de Madrid en el futuro Bilbao de Valencia, que está ahí, por eso es una gran estación, porque está en un nudo, las 2 salidas a Europa, y tiene una gran importancia. Al principio la gente decía, es excesivamente mamotrética y grande, ¿no? 40.000 metros cuadrados en el espacio del hall, sin ningún pilar. Y claro, bueno, la estación era la estación, había que hacerla funcionar como el relojito, ¿no? Pero además tiene hoteles que dan al interior, oficinas, etc. Es lo que Coolhaas nos decía de la ciudad indoor, ¿no? O sea, hay como los grandes nuevos edificios de la modernidad. Pero verdaderamente lo que nos interesa en este momento es hablar de la cubierta, cómo salvar esos 40.000 metros cuadrados. Y entonces aparece esa cubierta compleja en la que a base de una malla triangular, otra vez, unos arcos, es un elemento, un tubo de acero estructural, un chapón de metro por metro, ¿no? Y es siempre el mismo, tanto en los tirantes, en las zonas, lo único que en algunos momentos lleva algún cable interior postesado cuando tiene que coger el esfuerzo del tirante inferior. Luego hay los tetraedros, las Virendels, trianguladas, y todo el conjunto de estructuras trabajan al unísono, o sea, en conjunción, para conseguir salvar esa gran luz. Bueno, otra vez fue, yo diría, la geometría y el proceso constructivo. Esa es una maqueta que explica cómo se construye ese mundo, que al final tú entras en la estación y ves unos triángulos como de madera y unas mallas, ¿no? Con unas buenas condiciones de luz y acústicas, una luz muy difusa, y que verdaderamente hacen de un gran espacio sea un espacio bastante humano. O sea, tú bajas del tren y a pesar del tamaño inmenso, caben 8 estadios de fútbol ahí, tiene una cualificación, yo diría, casi en la esfera de lo doméstico por la luz y el sonido, ¿no? Que queda amortiguado. Aquí aparece otra pata, ¿no? Nosotros llevamos años en estos proyectos intentando trasladar sistemas de edificación de obra civil a edificación. Es decir,
tanto son postesados, grandes estructuras, porque creemos que hay momentos en que la gran eficacia de las estructuras ingenieriles adaptadas a la arquitectura es de un gran interés para los arquitectos. Eso implica trabajar en conjunción con ingenieros. El ingeniero estructural siempre es una figura que está como ahí detrás del proyecto, parece a lo mejor en el tercer nivel de los créditos. Yo pienso que los arquitectos, sin esos grandes ingenieros, poca cosa hacemos. O sea, yo no entendería a Louis Kahn sin Commandant, no entendería a Utzon sin un jovencísimo Peter Rice haciendo la ópera de Sydney, las bóvedas, ¿no? No entendería pues, a Foster y a tantos arquitectos sin Arup, Cecil Balmond o Bruce Graham, con Somme, etc., ¿no? Es decir, volvemos a contar a Peter Rice, ya mayor y maduro, con piano en Pompidou. Ir pensando, y veréis, mi hijo Borja, que está desarrollando su tesis sobre todo este tipo de cosas, de la geometría y las estructuras y tal, él ha descubierto una enorme afinidad, y detrás de esos arquitectos, ¿no?, siempre hay, como estuvo Perret con tal, o Xenakis con el Corvo en el pabellón de la Philips. Es decir, sí, el pabellón de la Philips lo atribuimos al Corvo, pero ¿cuánto hay de Xenakis en esa obra, ¿no? ¿Cuánto hay de Juan Calvo en estas obras que os voy a mostrar? En casi todas, ¿no? Luego tuvimos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué pasa cuando todo ese planteamiento abstracto, geométrico, lo trasladamos ya a un edificio determinado, un edificio de viviendas, y en el corazón de Barcelona, en el Paseo de Gracia, un lugar en el que la herencia cultural es extraordinaria, porque hay edificios de Puig i Cadafaldo, de Muntaner, de Gaudí, varios, como sabéis, pero también de Galíndez, otros edificios magníficos, de arquitectos quizá no tan conocidos, pero la gran herencia cultural del Paseo de Gracia, esa sección magnífica, es un poco más es una milla de paseo, un poco más de 1 kilómetro, de Plaza Cataluña y la Diagonal, ¿no? Y teníamos la oportunidad de que un exalcalde de la ciudad, convertido en un gran promotor y gran empresario, nos encargaba un chaflán del ensanche. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y otra vez recurrimos a la geometría, en este caso la parametrización matemática. ¿Por qué? Porque pensábamos que si queríamos extraer parte de esa herencia cultural que tiene el paseo, yo había hecho un edificio en Paseo de Gracia hacía unos años y no me atreví a quitar las fachadas, a pesar de que el ayuntamiento me dio permiso porque era una fachada ambientalmente, estaba bien, pero desde el punto de vista arquitectónico no era una gran cosa, pero en cambio yo pensé que en aquel momento no tenía el instrumental suficiente para enfrentarme al problema. Unos años más tarde, este hombre me dijo, cuando me encargó esto, primero lo compró el Solán en internet, y yo me enteré por la prensa, digo, ay, el señor tal ha comprado, caray, maravilla, Solán, por eso gracias, fantástico. Y entonces yo no lo llamé, y al cabo de una semana me llamó él, me dijo, Carles, ¿cómo es que no me has trucat? ¿Cómo es que no me has llamado? Digo, ¿no quieres que te llame? Me he enterado que has comprado. Y bueno, pues me tendrías que haber llamado. Bueno, pues tendría que haber llamado, hacerte la pelota, pero no te la he hecho. Y entonces, bueno, vino y me encargó esta obra. Entonces me dice, oye, quiero que me construyas la pedrera del siglo XXI. Digo, tate, vamos fuertes, ¿eh? Vamos fuertes. Y bueno, total que por la noche tenía un cuadro hiperrealista que había comprado en